Bien, quiero saludarles en el nombre del Señor una vez más y desearles ricas bendiciones y desear siempre que la gracia y el poder de nuestro Dios esté en cada uno de sus hijos, de su pueblo. Como también en aquellas personas Dios extienda su mano de bondad sobre las personas que tienen la oportunidad también de oír un mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana, al pensar, al mirar todas estas cosas, al ver las situaciones que estamos pasando, cada día Dios nos insta, Dios nos da de su gracia, Dios conforta nuestros corazones y nos insta a seguir hablando, a seguir exponiendo lo que es el poder de Dios, la gracia, el amor, la bondad de parte de nuestro Dios. Miraba el día de ayer el diario y miraba la televisión también y veía cómo cada día se va desorganizando más la familia, se van desorganizando más las mismas personas que tratan de poder arreglar estas situaciones. Luchan por esto y se esfuerzan en hacerlo y creo que lo hacen con la mejor intención. Pero no pueden, porque es algo de que está y ha venido no solo a nuestro país, como decimos. Siempre tenemos que hablar de esto porque estamos viviendo este tipo de situaciones. Pero gracias a Dios porque en medio de todas estas dificultades, en medio de todos estos problemas, Dios en su infinita bondad siempre va a tener un remanente escogido, un grupo de personas que se van a preocupar de dar siempre una palabra de aliento en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones. Siempre Dios va a tener a alguien que pueda hablar y pueda exponer y pueda decir que hay un Dios todopoderoso, que es el dueño absoluto de todo el mundo y también de nuestras vidas. En esta mañana quisiera compartir con ustedes una palabra muy hermosa en la cual le fue entregada a un joven en el Antiguo Testamento, a un joven que dice que estaba muy preocupado por las situaciones junto a su familia, junto a sus padres, muy preocupado por la situación que estamos viviendo el pueblo de Dios. Estaban preocupados porque habían enemigos que se habían levantado. Habían alguien que se había levantado de tal manera que dice que cuando los campos estaban ya listos para la siega, venían estos enemigos y les quemaban la siembra y les destrozaban los campos y hacían mucho daño. Y venía hambre al pueblo de Dios y venía necesidad. Y el pueblo estaba angustiado, de tal manera que tenían que ocultarse para poder, por poner un ejemplo, sacudir el trigo o trillar el trigo, tenían que ocultarse, que no los vieran, o cegar antes de tiempo para poder tener alimentación. Y esas situaciones estaban pasando. Pero resulta que en medio de esto, el Dios Todopoderoso levantó a un hombre, a un joven, y él lo conocía como era su corazón. Dios le conocía las intenciones más íntimas que este joven tenía dentro de su corazón. Y este joven se llamaba Gedeón. Y este hombre, Dios dice que le habló, estando él, dice, en el lagar, cosechando el trigo y el papá preocupado que no llegaran los enemigos. Y él estaba escondido ahí, sacudiendo el trigo para tener alimento. Y ahí se le apareció el Dios Todopoderoso. Ahí llegó este Dios maravilloso que se le aparece a la persona cuando menos piensa, cuando menos se imagina la criatura. Si aparece este Dios Todopoderoso, porque Él es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente Dios. Cualidades que no las tiene nadie, solamente Él. Por eso que Él es Alfa y Omega, principio y fin. Ese es nuestro Dios. Y ese Dios se le apareció a este joven.
Y tuvo unas expresiones muy hermosas que le dijo a este joven. Y lo miró y le dijo, tú tienes que levantarte. Y tú vas a ser el que vas a poder derrotar a estos enemigos terribles. A estos que tanto daño le hacen, tú vas a ser el hombre que vas a derrotar a estos. Él puso sus excusas como joven, sin conocimiento a lo mejor de ser un guerrero, porque había que luchar mucho por esto. Y Dios le conocía su corazón. Él no le miró la estatura, la educación, no le miró su capacidad de ser un guerrero, sino le miró la intención de su corazón. Y por eso que le habló. Y como le decía, tuvo expresiones muy hermosas. Y este joven, voy a leer en la palabra del Señor, quiero compartir con ustedes, que a este joven Dios lo levantó y lo envió, y este joven hizo cosas muy bonitas primero. Inclusive hasta le pidió una prueba a Dios si realmente Dios era con él. Y Dios se la contestó. Y Dios se la respondió. Y él pudo entender que él era el Dios Todopoderoso y que Dios lo estaba ordenando, y empezó a obedecer. Y empezó a hacer cosas muy hermosas. Vamos a leer en esta mañana un trozo de la palabra del Señor en el capítulo 7 del libro de los Jueces. Del versículo 1 al 8 vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice así: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, pues, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas del cual quiera que yo diga, este no vaya contigo, él no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, y aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Este es el trozo de la palabra del Señor. Parece inconcebible y parece adverso lo que Dios le dijo a este hombre. Imagínense que dice que cuando Gedeón, Dios le dio la orden y le dijo: tú eres un varón fuerte y valiente, varón esforzado. ¿Por qué le miró eso? Porque Gedeón estaba haciendo algo muy importante, se había esforzado, había obedecido a su padre en estar desgranando el trigo allí para la alimentación de su familia, porque eran pobres, no era una familia rica. Lo declara el mismo Gedeón, que ellos eran pobres, pero su esfuerzo, su obediencia a su padre, la sumisión a su papá,
en entender y trabajar para la familia, creo que Dios lo miró muy profundamente. Y por eso que le tuvo expresión y le dijo, valiente, joven valiente y esforzado, a ti te tomaré y tú vas a ser un gran hombre en mis manos ahora. Pero dice que él empezó a pregonar esto y después de haber pedido pruebas, como decía, de que Dios, para realmente estar confiado que Dios estaba con él, le pidió pruebas a Dios y Dios se las respondió. Y empezó, dice, a pregonar, y muchos empezaron a juntar al lado de él para ir a guerrear contra los madianitas, porque había muchos pueblos que eran contrarios a los madianitas también. Pero allí estuvo la mano poderosa de Dios. Y Dios le habla y juntó un conglomerado de gente, no poco, 32,000 personas, 32,000 hombres valientes para ir a pelear, según Gedeón, según su capacidad, según lo que a lo mejor se imaginó Gedeón. Formé un ejército bueno, 32,000 personas, pero sabe que Dios conoce los corazones. Y le dijo, son muchos los que llegan. A lo mejor después va a decir Israel, yo por el esfuerzo que yo tuve, porque éramos valientes nosotros, derrotamos a los madianitas. Y van a decir, por nuestro esfuerzo, pero no van a reconocer que porque yo los ayudé y porque yo les di la fuerza y el poder para derrotarlos. Así que le dijo, son muchos, pero te los voy a probar, le dijo, yo te los voy a probar. Y imagínense que si nosotros miramos, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué Dios tomó a este hombre? Vamos a leer algunos versos en el capítulo anterior. En el capítulo 6, si nosotros miramos, dice así la palabra del Señor. En el versículo 11 y 12 del capítulo 6 dice así la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Mire qué hermoso, mire qué palabras más hermosas. El ángel de Jehová se le apareció a este joven y le dijo estas expresiones, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Y en el en el versículo 33 al 35 del mismo capítulo 6 dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesaritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Se imagina que con todo esto se formó, como decía, un ejército de 32,000 personas. Grande, un ejército. A lo mejor se pensaron que eran muy valientes y que tenían capacidad para poder derrotar a los madianitas. Pero vea usted las expresiones de Dios para Gedeón. Ahora, ¿cómo obedece Gedeón? ¿Por qué no contradijo a Dios? ¿Por qué no dijo, Señor, si usted me llamó, si usted me dijo, si usted, Señor, me habló y el ángel de Jehová me habló y me dijo que usted era conmigo y que usted me dio prueba que estaba conmigo? Bueno, ¿y por qué ahora encuentra que el ejército que se ha juntado a mí es demasiado grande? ¿Cuántos son los madianitas? Dice que eran innumerables el ejército de los madianitas. ¿Y por qué Dios ahora le dice a Gedeón, son muchos los que van contigo? Porque Dios conoce el corazón. Porque muchos en la trayectoria para poder ir a la guerra, para poder luchar en esta vida contra todas las cosas que nosotros podemos pasar, el hombre tiene que ser valiente en la presencia de Dios. La mujer tiene que ser valiente en la presencia de Dios para poder enfrentar todo este tipo de situaciones. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros.
Y en el trayecto, al enfrentar la situación, ¿cuántos irían pensando en su familia? ¿Cuántos irían pensando en su trabajo? ¿Cuántos irían pensando en que a lo mejor no iban a volver? ¿Cuántos irían pensando, y si me hieren y quedo inválido, cómo voy a trabajar para mi familia? Y eso todo Dios lo conoce en cada uno de nosotros los seres humanos. Por eso que a veces se lucha y se buscan soluciones, pero no se busca la presencia de Dios. Se buscan soluciones humanas como lo hizo Gedeón. Gedeón empezó a publicar y a decir que Dios estaba con él y se juntaron muchos hombres que no eran del pueblo de Dios. Pero sin embargo, Dios le habló y le dijo, son muchos. Y te voy a demostrar por qué le dijo, son muchos y que no todos están dispuestos para enfrentar esta situación. Y vemos nosotros. ¿Y sabe por qué lo hace Dios? Porque Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los que son de Él. Dios conoce cada corazón, cada intención, cada pensamiento, cada decisión, cada uno de nosotros, cada espíritu de nosotros. Dios los conoce en los seres humanos, muy en especial dentro de su pueblo. Y dice que, ¿qué es lo que hizo? Dice que en el momento de la circunstancia, Dios le demostró que no todos estaban preparados, no todos tenían la capacidad, no todos eran valientes. Como le dijo a Gedeón, tú eres un joven valiente y esforzado. Valiente porque no temía al enemigo y esforzado porque era obediente para obedecer y hacer lo que se le decía. Y vemos nosotros que, ¿qué es lo que le dice? Y dijo Jehová a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron solamente 10,000. Imagínense cuántos se devolvieron. ¿Los conocía Dios? Claro que los conocía. Iban ellos con todo el anhelo, el propósito de luchar por sus bienes, de luchar para poder librarse del enemigo. No, acobardaron en el momento más decisivo, en el momento más oportuno. Acobardaron y echaron pies atrás, como decía, pensando en su familia, pensando en sus bienes, pensando en sus hijos, pensando en las labores que tenían que realizar. Y se devolvieron 22,000. ¿Por qué no se desalentó Gedeón cuando vio esto? ¿Por qué no le dijo, no le reclamó a Dios, Dios mío, si tú me enviaste, y por qué se devolvieron? Bueno, ¿y no estarán de acuerdo conmigo estos 22,000 que se devolvieron? No le reclamó a Dios, Gedeón. Se fue conformando con lo que Dios le iba diciendo. Y si él iba esperando en la voluntad de Dios. Creo que Gedeón tiene que haber dicho dentro de su corazón, si Dios permitió que se devolvieran 22,000, esa debe ser la voluntad de Dios. Porque a lo mejor estos no venían preparados, no estaban decididos, porque miraron las circunstancias. A lo mejor miraron porque abajo dice, porque ellos estaban en un monte, dice, en el monte alto, y vieron el campamento de los madianitas abajo. Era una inmensa cantidad de personas. Y a lo mejor tuvieron temor. Por eso que Dios les dijo, proclama, proclama y dile que todo aquel que tema y se estremezca, que madrugue el día de mañana y se devuelva desde el monte de Galaad
y se devolvieron de los del pueblo 22.000, quedaron solamente 10.000. Imagínense que se le devolvieron 3/4 partes de la cantidad de personas que llevaba. ¿Se defraudó Gedeón? No. ¿Se desalentó Gedeón? No. No se desalentó porque le creyó a Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros hoy día de ser un Gedeón? ¿Cuánta necesidad hay en nuestras vidas? Debemos examinarlo hoy día, hermanos amados, muy en especial nosotros como pueblo de Dios, examinarlo. Esto va avanzando cada día, el enemigo viene avanzando, el enemigo viene mostrándose como poderoso. ¿Nos vamos a desalentar nosotros ahora? ¿Nos vamos a detenernos? ¿Nos van a dar deseo de devolvernos y de dejar de lado lo que Dios nos ha entregado? Dios nos ayude. Dios conforte nuestros corazones. ¿O vamos a ser como Gedeón, esforzado y valiente? Eso es lo que Dios necesita. La Biblia nos muestra y nos dice: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Los valientes son los que van al frente, los valientes son los que no echan pies atrás en ningún momento y en ninguna circunstancia de la vida. Es por eso, hermano amado, que este pasaje es tan hermoso. Y Dios lo empezó a probar a Gedeón, si realmente había confiado en él. No solo probó al pueblo, sino que probó a Gedeón. Y Gedeón, como decía, no se desalentó, lo muestra la palabra de Dios. Y dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y el que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Hay una gran diferencia. Los 10.000 obedecieron a lo que dijo Dios. Pero hubieron hombres que hicieron marcar la diferencia. No se doblaron sus rodillas. Dice que tomaron el agua y la trajeron en sus manos y empezaron a lamerla como el perro lame el agua cuando va a beber. El perro no se dobla, no se arrodilla para lamer el agua. Está de pie. Y muchas veces le cuesta alcanzar para lamer el agua, pero lo hace. Pero no se dobla. Ahí está la gran diferencia. Los otros doblaron sus rodillas y bebieron el agua. A lo mejor se agacharon, afirmaron sus manos y bebieron el agua, pero no lo hicieron de pie. No lo hicieron de pie. Solamente 300 hombres. Y con esos 300 hombres, Dios le dijo: ponlos aparte los que laman el agua como el perro. Y con esos 300 le dijo Dios: ahora a los otros 900, los 9.700, devuélvanlos a sus casas, porque eran 10.000 los que habían quedado. Qué absurdo si nosotros lo analizamos humanamente. Qué absurdo, se iban a luchar contra un tremendo ejército. Qué absurdo de pensar humanamente. Es la expresión que Dios le dijo a Gedeón. Después de haber llegado 32.000, que le queden 300 para ir a luchar. ¿Qué significa esto ahora? Que la presencia de Dios puede asegurar la victoria en su pueblo. Dios puede obrar poderosamente por medio de un grupo de hombres o mujeres que se consagran al Señor. Porque la lucha no se gana con grandes cantidades, ni por fuerza que crea tener el cristiano, sino con el Espíritu Santo,
porque así lo ha dicho Jehová nuestro Dios. Por eso que dice que sobre Gedeón, como leía en el versículo 35, ¿verdad? Del capítulo 6 decía, el versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesaritas se reunieron con él. Mire qué importante, mire qué importante. El cuerno tenía un significado y el cuerno tenía algo. Dice que depende del sonido que diera el cuerno, era como el pueblo se preparaba para la guerra. Los abiesaritas eran conocidos y conocedores de esto porque venían del pueblo de Dios. Y cuando oyeron el sonido del cuerno que lo tomó Gedeón, dice que ellos vinieron y se presentaron ante Gedeón para apoyarlo en la guerra. Pero los tomó en cuenta Dios. No dice si eran de los de Gedeíta o eran de Efraín, de Manasés. No dice los 300 que quedaron. Pero sí Dios los conocía en sus corazones. Eso era lo importante. Ahora, si nosotros miramos que Dios gana las batallas, no por fuerza humana. Cuando nosotros enfrentamos, hermano amado, en el Señor, cuando nosotros enfrentamos las situaciones difíciles en nuestra vida, la victoria nosotros debemos de pensar que ya la estamos ganando al enfrentar una situación. Dios nos ayude a pensar en esto, que no se decaiga nuestro semblante, que no se decaiga nuestro espíritu, que no decaiga en nosotros el deseo de alabar a este Dios maravilloso. Que no pensemos en qué será del mañana, que no pensemos qué vamos a hacer, si viene hambre, si viene necesidad en el futuro. Dios es un Dios de poder. Y Dios es dueño de sacar. Si nosotros miramos, hay pasajes muy hermosos en la palabra de Dios. Cuando Dios le dio una orden a un profeta de Dios, y lo sacó en un momento muy difícil de sequedad sobre la tierra, de que no había lluvia, dice que lo llevó y lo escondió en una cueva. ¿Y quiénes lo alimentaban? Dice, ¿quién le llevaba pan? ¿Quién le llevaba alimentación de carne? Mañana y tarde eran los cuervos. Y los cuervos son pájaros carroñeros que comen cualquier cosa. Pero ¿por qué Dios pone el ejemplo ese? ¿Por qué pone Dios ese ejemplo? Que esas aves fueron los que Dios usó para llevarle el alimento al profeta Elías. Porque estaba y necesitaba alimentarse. Pero ¿cómo lo hacían si no había alimento? Porque no llovió por 3 años y medio sobre la tierra y vino una escasez de alimento. Pero Dios lo pudo hacer. Al apóstol Juan, cuando lo llevó a la isla de Patmos por la predicación del Evangelio, ¿quiénes los alimentaban? Los cuervos también, dice que lo alimentaban. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra del Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Las aves del cielo están bajo el poderío de Dios. Los animales de la tierra están bajo el poderío de Dios. Y Dios puede tomar de donde Él quiera. Y donde nosotros menos pensamos, Dios puede sacar para alimentar a su pueblo. Pero tenemos que tener una confianza. Por eso es que Dios a veces nos prueba a nosotros. Y nos prueba y nos manda este tipo de situaciones para ver de qué temple somos. Si hemos sido templados por el Señor, el temple que Dios nos ha dado dice que tiene que ser sobrio, tiene que ser honesto, tiene que ser real, tiene que ser un pueblo que alabe de Dios en espíritu y en verdad. Que Dios nos bendiga. Dice que tales adoradores busca el Señor que le adoren en espíritu y en verdad. No necesita adoradores que le adoren cuando las cosas están bien y se dan las situaciones buenas. No, debemos de adorarle en todo tiempo. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y vemos que en medio de toda esta situación, Dios tenía escogido 300 hombres. De 32.000, 300 hombres tenía escogido Dios. ¿Quién lo sabía? Solamente Dios. Gedeón no lo sabía. Pero Gedeón fue obediente a la orden de Dios. Y no dudó en ir.
La palabra del Señor así nos muestra. ¿Y qué leíamos a continuación? Dice que, y fue el número de los que la vieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y fue y enfrentó. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Gedeón dice que no peleó contra los madianitas. Dice que Dios los derrotó. Bendito sea el nombre del Señor. Y los hombres tuvieron temor, que eran tan valientes los madianitas y que tanto daño le han hecho al pueblo de Israel. Dice que al ver a este hombre, dice, tan valiente y con tan pocos hombres, dice que tuvieron temor y arrancaron. Y él tomó prisioneros a los que gobernaban, los tomó prisioneros. Pasó por algunos pueblos y le dijo: den de comer a estos hombres que vienen de la guerra y vienen cansados, son los que estamos luchando contra los madianitas, los enemigos de ustedes mismos. ¿Acaso tienes a los reyes presos para que nos vengas a pedir a nosotros alimento? Y le dijo: cuando vuelva de la guerra y los haya ganado y tenga ya prisioneros a todos, entonces le dijo: a ustedes les va a venir una recompensa. Y Dios les dio la recompensa por no haber creído aquellos pueblos. Dios nos bendiga. La recompensa para nosotros, hermanos queridos, aunque muchas veces no nos acepten lo que nosotros decimos, aunque muchas veces no se reciba lo que nosotros entregamos, pero nosotros cumplimos en entregar el mensaje de la palabra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra del Señor, porque a su tiempo llegaremos, si no desmayamos. Que Dios les bendiga en esta mañana, para ya ir terminando. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versos 5 y 6, dice así, hermanos y amigos, en el nombre del Señor. En el capítulo 4 del libro de Zacarías, versículos 5 y 6, dice: en el nombre del Señor. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducida a llanura. Él sacará la primera piedra con aseguramiento de gracia a ella. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es este? ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Muchas veces nosotros hasta dudamos lo que Dios nos dice a la luz de su palabra. Pero Dios nos ayude en esta mañana. Gedeón fue un hombre muy valiente. Zacarías venía él también viendo una visión que Dios le mostró. Y era acerca de Zorobabel, un hombre muy valiente, un hombre que pudo decir con sus propios labios, cuando Dios le mostró que él iba a ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Dijo: ¿qué son los montes? ¿Qué son las honduras? ¿Qué son, dijo, los hombres, los asalteadores que salen en la trayectoria para llegar, dijo, a Jerusalén? Llanura delante de la presencia de Dios para Zorobabel. Lo miró como algo que no había ningún obstáculo. La confianza en Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Lo fundamental ahora y la fortaleza de nosotros en Dios es enfrentar los desafíos de la vida. Se encuentran en Dios y únicamente en Él.
para enfrentar los desafíos de esta vida, para enfrentar las dificultades, los problemas, está solamente en Dios y en Él. No hay otro camino, no hay otro conducto, no hay otro medio. Por eso que un hombre de Dios, que entendiendo esto, habló a un pueblo también, y voy a leer para ya estar dando término a este mensaje, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 6, voy a leer en el nombre del Señor. Dice así: yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Ese Dios. Pero tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es lo que hace mucha falta en estos días, hermano querido, donde nosotros no podemos congregarnos, no podemos juntarnos físicamente. Ayer me alegraba al oír las expresiones de un hermano que daba gracias a Dios porque no tenemos la oportunidad de congregarnos, pero él agradecía porque tenemos un contacto espiritual. Y eso es hermoso. Por eso que él decía que nosotros debemos de centrarnos en nuestros hogares y cerrar nuestra puerta atrás de nosotros y detenernos allí a meditar, a orar en la presencia de Dios, y Dios a través de su Espíritu nos tendrá unidos espiritualmente. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios nos guarde con su gracia divina y este mensaje pueda llegar no solo al pueblo de Dios, sino también a los que están necesitados, a lo mejor confundidos en estos días, a lo mejor angustiados, a lo mejor muy necesitados. Esta palabra les sirva de fortaleza. Un hombre de Dios, en las manos de Dios, tiene un gran valor. Si usted quiere ser un Gedeón, créale a Dios. Y póngase y dispóngase en las manos del Señor y será un Gedeón en la presencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga grandemente.